Los de Activision no paran de ponerse humildes. No solamente van a dar 3500 COD Points a todos los jugadores, también estarán dando una skin exclusiva de colaboración con Terminator. Sin embargo, debes saber que los COD Points gratis no se podrán gastar en lo que quieras. En este video te voy a enseñar en qué vas a poder usar los COD Points, qué pasará con las cuentas India y para qué te alcanza. El mapa de Nuketon por fin será remasterizado. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información importante sobre el evento de los COD Points, cambios en algunos mapas y recompensas de la nueva colaboración. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Antes de hablar de los COD Points gratis y de la skin que van a estar dando en colaboración con Terminator, te comento que ya se confirmó la remasterización de un mapa clásico. El mapa de Nuketon será remasterizado en la próxima temporada número 7. Los cambios van a incluir nuevas texturas, nueva iluminación y estará basado en el mapa de Nuketon de Black Ops 6. Evidentemente con esta mejora hace que el mapa se vea mucho más fresco, mejor actualizado y sobre todo lo más importante, mucho más realista. En cuanto al rendimiento no creo que cambie, el mapa es muy pequeño, creo que le van a poner algunos detalles en el exterior, pero sería algo visual. Así que dime, ¿qué otro mapa te gustaría que reciba una remasterización? La colaboración con Terminator que llegará en la próxima temporada número 7 va a incluir un evento en el cual se va a poder conseguir una skin gratis exclusiva. Esto era más que justo, una skin de colaboración con Terminator viene perfecto, ya que en anteriores colaboraciones como Godzilla o The Boys no dieron absolutamente nada. El personaje que van a regalar es una versión del Blackjack, sin embargo puedes observar que está tematizado con Terminator ya que tiene la cara desgarrada y se le ve lo metálico. El personaje no está para nada mal, por supuesto más de alguno esperaba alguna skin de la película, pero bueno, es lo que tenemos. Es una skin discreta, tiene que ver con la colaboración y también viene con una Kilo 141. Ahora sí, hablemos de los COD Points gratis. Yo les dije desde el anterior video que hay que tener cuidado porque con los Activision nunca se sabe. Creo que ya sabes el contexto, COD Mobile va a regalar hasta 3500 COD Points a todos los jugadores completando misiones semanales. El detalle es que los COD Points son por tiempo limitado, quiere decir que si no los gastas se van a desaparecer y COD Mobile ya confirmó la fecha límite. Una vez que reclames los COD Points tendrás hasta el 8 de septiembre para gastarlos, de lo contrario como dije se te van a quitar. Esta es la primera condición, pero no es la única. Ahora te muestro qué vas a poder comprar y qué no vas a poder comprar con esos COD Points. Según COD Mobile lo vas a poder usar para lo que sea, menos lo siguiente, pon atención. Para comenzar, el pase de batalla no se va a poder comprar con estos COD Points y tiene sentido ya que el pase de batalla te devuelve COD Points y estaría muy roto que se pudiera. El detalle es que no dijeron nada acerca de los pases de bóveda, ya que recuerden que tenemos pases anteriores en el cual se puede conseguir de nuevo si lo compras. Esperemos que estos al menos sí se puedan, ya que no devuelven COD Points. Lo siguiente que no se va a poder comprar son los eventos de Pandora, que podría incluir ofertas, y los eventos HS, quiero pensar que estos son los de colaboración. Esto también tiene sentido, ya que algunos eventos también te devuelven COD Points y es justamente lo que los Activision quieren evitar. Por último, tampoco vas a poder usar los COD Points en los contenedores ocultos. Digamos que te falta un par de fragmentos, no lo vas a poder comprar directamente. Yo se los dije que este evento podría incluir algún tipo de truco o condición, dicho y hecho es lo que pasó. Entonces, ¿qué voy a poder hacer con mis COD Points? ¿A poco me los dieron para que no los gaste? Tranquilo, ahora te muestro en cuáles sí podrás usar. Vas a poder usar tus COD Points en las ruletas, no importa si es mítica, legendaria, da exactamente igual, de colaboración todavía está por verse, pero al menos vas a poder intentar sacar una skin que valga completamente la pena. La sección de para ti también debería estar disponible, yo la verdad es que este apartado casi no lo visito últimamente, pero bueno, ahí estará. El tema de las cajas podría entrar en Pandora, así que hay que tomarlo con calma. Lo que sí vamos a poder comprar son las tarjetas míticas de personaje y de arma. Dato importante, si ya giraste a una skin mítica que está disponible actualmente y la conseguiste, vas a poder tirar para conseguir sus tarjetas. El cambio de nombre de arma también podría estar disponible y otros objetos de la tienda, pero eso sí, no vas a poder regalar el pase de batalla a un amigo.
Hay un montón de dudas acerca de este evento, por ejemplo, qué pasará con las cuentas India, versión global o NA. Y es que como sabemos cada cuenta tiene diferentes precios, entonces ¿qué pasará? Es decir, a todo mundo le llegará 3500 o dependiendo de la región pueden ser más o pueden ser menos. Primero que nada tener en cuenta que esto podría depender del evento, es decir la cantidad, sin embargo en teoría todo mundo tiene la misma posibilidad. Eso quiere decir que da igual de donde sea tu cuenta, lo máximo que se va a poder conseguir son 3500 COD Points. La diferencia es que en cuentas indias o Sudamérica te va a alcanzar para más que por ejemplo en México. Otra duda que mucha gente tiene es qué pasará si ya tiene COD Points en su cuenta o tiene saldo negativo. Primero que nada, no importa que en tu cuenta ya tengas COD Points, aún así los vas a poder conseguir, pero cuando tires a una ruleta o compres algo, lo primero que se van a gastar son los COD Points por tiempo limitado. Así que no te preocupes, el juego no te va a obligar a que gastes lo que ya tienes, puedes llevártelo con calma. Lo segundo es el tema del saldo negativo. Mucha gente piensa que con esos COD Points que regalen van a poder ajustar su cuenta, pero están equivocados, eso no se va a saldar. La única manera de que tu cuenta quede positivo es que recargues directamente desde la tienda, de lo contrario vas a seguir igual. A ver, ya vimos directamente qué es lo que se puede comprar y qué no se va a poder comprar con los COD Points por tiempo limitado, pero ahora la pregunta del siglo, ¿para qué me alcanza? Esto igual dependerá completamente de tu cuenta, es decir, la región en la que te encuentres, pero más o menos ahí te van los precios. Una ruleta legendaria en la versión global suele costar 8500 COD Points, en la región India o Sudamérica 4800. En NA es peor la cosa, suele costar 13000 COD Points una skin mítica, en la global suele costar 10000 COD Points y en la región India o Sudamérica 5800. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que los COD Points que van a estar dando en este evento no alcanzan para una ruleta completa. Entonces quiere decir que nos van a dar solamente migajas, por supuesto que no, ya que como puedes ver son más o menos $40. Es lo que gastarías si quisieras comprar los 3500 COD Points que estarán dando en este evento, y si bien es cierto estás un poco limitado, siguen siendo COD Points. Es una pena que no se pueda comprar el pase de batalla, pero bueno, se entiende, ya que como les dije el pase devuelve COD Points y es lo que no quieren. Imagínate si se pudiera, la gente aprovecharía para completar eventos que estén disponibles, pero como siempre toda esta información está sujeto a cambios hasta que llega la versión global. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de este cambio. ¿Crees que los Activision hicieron bien en prohibir algunas compras con los COD Points por tiempo limitado o lo hicieron bastante mal? Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, si el video te gustó considera suscribirte y sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta otro video.